Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que de verdad nos ha tocado el corazón a todos. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima ansiedad. Vamos a desentrañar todos los detalles de ese momento tan esperado, ese reencuentro que parecía que nunca iba a llegar, pero que finalmente ocurrió. Sí, señores y señoras, Kerem y Yandé están juntos de nuevo. Y créanme, la forma en que sucedió, después de tantos meses de distancia y especulaciones, es pura magia. Prepárense porque vamos a revivir cada instante, vamos a analizar las reacciones, vamos a sentir la emoción de ese emotivo reencuentro que ha hecho vibrar las redes sociales y, sobre todo, ha devuelto la sonrisa a miles de fans. Si aún no son parte de esta hermosa comunidad, si es la primera vez que nos visitas, te invito de todo corazón a que le des clic al botón de suscribirse que está por aquí abajito. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si ya eres parte de nuestra familia, regálanos un like si te gusta este tipo de contenido, porque nos motiva un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en la increíble historia del reencuentro de Kerem y Yandé. Imaginen meses de trabajo intenso, giras, proyectos individuales, y sobre todo, la distancia que lamentablemente, a veces se interpone en el camino de las personas que queremos. Pero las conexiones reales, esas que nacen de la admiración mutua, del respeto y, por qué no decirlo, de una química innegable, esas, amigos míos, trascienden las barreras. Y eso es exactamente lo que hemos presenciado con Kerem y Yandé. Los rumores, las indirectas, las preguntas en redes sociales, no dábamos abasto. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario era analizado con lupa por una legión de fans que soñaban con verlos reunidos, trabajando juntos, compartiendo de nuevo en un set de filmación o en cualquier otro escenario. Y es que cuando dos talentos como ellos se unen, la magia sucede. Este reencuentro no fue algo casual, no fue una simple coincidencia. Fue la culminación de un deseo colectivo, de un anhelo que se sentía en el aire. Y para entender la magnitud de este momento, debemos recordar la trayectoria de Kerem Bürsin y Yandé Erçel. Ambos son, sin duda alguna, dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, y sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos. Recordemos sus roles icónicos, la forma en que conquistaron al público internacional con su carisma y talento. Y por supuesto, cómo olvidarnos de esa conexión tan especial que mostraron en pantalla, que trascendió la ficción y cautivó a millones. Es esa chispa, esa complicidad que ellos poseen, lo que hizo que los fans anhelaran verlos juntos una vez más. Los meses previos a este reencuentro estuvieron cargados de incertidumbre. Cada uno estaba inmerso en sus proyectos personales, y las especulaciones sobre sus vidas amorosas y profesionales iban y venían. Se rumoreaba sobre nuevas parejas, sobre posibles colaboraciones, sobre planes de futuro completamente diferentes. Y aunque es natural que cada artista siga su propio camino y explore nuevas oportunidades, para los seguidores de Kerem y Yandé, la idea de un reencuentro profesional era casi una esperanza. La pregunta constante era, ¿cuándo volveremos a verlos juntos? ¿En qué proyecto coincidirán? Y la respuesta finalmente llegó de la manera más emocionante. Y entonces sucedió. No fue un anuncio oficial gigante, no fue una campaña de marketing elaborada al principio. Fue algo más orgánico, más personal, lo que hizo que la emoción se disparara. Imaginen la sorpresa al ver esa primera foto, ese primer vídeo que insinuaba su reunión. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Kerem y Yandé se posicionaron en tendencia mundial en cuestión de minutos. La alegría era palpable. Era como si un gran peso se hubiera levantado para todos aquellos que, de alguna manera, sentían esa conexión con ellos. Los detalles de cómo se gestó este reencuentro son fascinantes. A menudo en este mundo del espectáculo, las cosas no se planean con tanta antelación como uno pensaría. A veces las oportunidades surgen, los proyectos se alinean, y los caminos se cruzan de nuevo de forma natural. Y eso es precisamente lo que parece haber sucedido aquí. Se dice que fue una propuesta que no pudieron rechazar, un proyecto que reunía las condiciones perfectas para ambos, un guión que los cautivó y les ofreció la oportunidad de mostrar nuevas facetas de su talento. La emoción de Kerem y Yandé al aceptar este nuevo reto conjunto fue evidente. En sus declaraciones, en sus miradas, se podía sentir la ilusión de volver a compartir escena, de recrear esa magia que tanto aman sus seguidores.
Y hablemos de ese primer día de rodaje, o de ese primer encuentro público tras este anuncio. ¡Qué momento! Los paparazzi y los fans expectantes, las sonrisas nerviosas pero felices. Verlos de nuevo cara a cara, después de tanto tiempo, debe haber sido un torbellino de emociones. La forma en que se miraron, la manera en que se saludaron, incluso esos pequeños gestos que pasaron desapercibidos para muchos, pero que para los fans más observadores significaban el mundo. Se notaba la comodidad, la familiaridad que habían construido, pero también una frescura, como si estuvieran descubriéndose de nuevo, con una madurez y una experiencia adquiridas durante el tiempo que estuvieron separados. Lo más emotivo de todo es, sin duda, la reacción del público. Los comentarios en redes sociales eran un mar de felicitaciones, de expresiones de alegría, de agradecimiento por haberlos unido de nuevo. Muchos decían que necesitaban verlos juntos, que esa combinación de talento y carisma era única y que no existía nada parecido. Se sentía una conexión genuina, un aprecio profundo por el trabajo de ambos, pero también por la persona que son. Y es que cuando los artistas se muestran auténticos, cuando su conexión es real, el público lo percibe y lo valora enormemente. Analizando un poco más a fondo, este reencuentro no solo es un regalo para los fans, sino también un paso importante en la carrera de Kerem y Hande. Trabajar juntos de nuevo les permite consolidar su estatus como una de las parejas más queridas y exitosas de la industria del entretenimiento. Les brinda la oportunidad de explorar nuevos géneros, de interpretar personajes diferentes, y de demostrar una vez más su versatilidad y su talento. Es una alianza poderosa que sin duda, generará mucho interés y expectación en todos sus próximos proyectos. Y para aquellos que se preguntan sobre los detalles específicos de este nuevo proyecto, aunque aún no podemos revelar todo, podemos decirles que promete ser algo grande. Se está poniendo mucho empeño y dedicación para que sea un éxito, y la química entre Kerem y Hande es, sin duda, uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye esta nueva aventura. La forma en que interactúan, la complicidad que se percibe, es algo que no se puede forzar, algo que nace de una conexión auténtica. Y eso, amigos, es oro puro para cualquier producción. Hemos visto en redes sociales cómo ambos artistas han compartido algunas pinceladas de este reencuentro. Pequeñas anécdotas, fotos detrás de cámaras, bromas internas que solo ellos entienden. Y cada una de esas publicaciones ha sido recibida con un entusiasmo desbordante. Los fans están ansiosos por ver el resultado final, pero disfrutan cada momento del proceso, porque saben que detrás de cada imagen hay una historia de esfuerzo, de pasión y sobre todo, de una amistad y una admiración mutua que se ha fortalecido con el tiempo. El impacto de este reencuentro va más allá del entretenimiento. En un mundo a veces lleno de noticias desalentadoras, tener momentos como este, que generan tanta alegría y esperanza, es sumamente valioso. Kerem y Hande son un ejemplo de cómo las buenas relaciones profesionales pueden prosperar, de cómo el talento y la dedicación pueden llevar a colaboraciones exitosas y duraderas. Son una inspiración para muchos jóvenes que sueñan con abrirse camino en el mundo del espectáculo. Recordemos también que el tiempo separados, aunque ha sido un periodo de crecimiento individual para cada uno, también ha servido para valorar aún más su conexión. Han regresado con una perspectiva diferente, quizás más madura, con nuevas experiencias que enriquecerán su trabajo juntos. Es esa evolución personal la que hace que un reencuentro sea aún más significativo y emocionante. No es simplemente volver a hacer lo mismo, es volver a conectar con una base sólida, pero con nuevos horizontes y aspiraciones. La pregunta que muchos se hacen es, ¿volverán a ser pareja? Y la verdad es que si bien es un tema que siempre genera mucho interés, lo importante y lo que celebramos hoy es su reencuentro profesional, su regreso a trabajar juntos. Su amistad, su respeto mutuo y esa energía tan especial que comparten son la clave de su éxito. Y eso es lo que debemos enfocarnos en celebrar. Sea cual sea su relación personal, lo que está claro es que su conexión en pantalla es innegable. Hemos visto cómo las reacciones al anuncio de su reencuentro han sido abrumadoramente positivas. Los medios de comunicación han cubierto la noticia con gran entusiasmo, y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y felicitaciones. Es un claro reflejo de cuánto la gente quiere verlos juntos, cuánto admiran su talento y cuánto disfrutan de su química. En resumen, mis queridos amigos, el reencuentro de Kerem y Hande ha sido un evento esperado con muchísima ilusión por miles de personas alrededor del mundo. Después de meses de distancia y proyectos individuales,
estos dos talentosos artistas han vuelto a unir sus caminos, prometiendo regalarnos momentos inolvidables. Hemos visto la emoción en sus rostros, la alegría en sus palabras y, sobre todo, la química innegable que los caracteriza. Ha sido un recordatorio de que las conexiones verdaderas, ya sean profesionales o personales, dejan una huella imborrable y que, a veces, los mejores reencuentros son los que nos devuelven la sonrisa y la esperanza. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el emotivo reencuentro de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió este regreso? ¿Qué es lo que más les emociona de verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajito, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un gran pulgar arriba, un like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, para que todos se enteren de esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.